El trágico final de Enrique Peña Nieto. ¿Qué se esconde detrás de la sonrisa congelada de un expresidente? ¿Qué sucede cuando el poder absoluto se diluye, cuando los reflectores se apagan y los aliados desaparecen como si nunca hubieran existido? Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo: el poder, el glamour, el dinero, la mujer más admirada de México, y una presidencia marcada por escándalos, corrupción y silencios que retumban hasta hoy. Pero lo que nadie se atrevía a contar era su final. Un final que muchos aún niegan. Un final lleno de sombras, traiciones, abandono, y una soledad que ni los millones ni la fama pudieron evitar. En este video no vas a encontrar la típica biografía maquillada, ni discursos oficiales, ni homenajes vacíos. Aquí vas a escuchar la otra verdad. La que duele. La que ocultan los medios. La que grita el pueblo entre murmullos. Porque Enrique Peña Nieto no solo cayó del poder. Se desmoronó. Se rompió por dentro. Y cuando se rompe un hombre que fue símbolo de todo un sistema, lo que queda es una historia oscura, trágica y profundamente humana. ¿Dónde están hoy sus amigos? ¿Qué fue de su familia? ¿Qué secretos intentó enterrar lejos de México? ¿Y por qué muchos aseguran que su final es más triste de lo que jamás imaginamos? Quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar cambiará tu manera de ver a uno de los presidentes más polémicos de la historia de México. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en esta reveladora travesía al corazón del poder y al abismo del olvido. Porque esta no es una historia cualquiera. Esta es la caída final de Enrique Peña Nieto. ¿Qué se esconde detrás de la sonrisa congelada de un expresidente? ¿Qué sucede cuando el poder absoluto se derrumba, cuando los reflectores se apagan, y el país entero que un día coreó su nombre lo condena al silencio más cruel? Esta no es una historia cualquiera. Es la historia de un hombre que gobernó a más de 120 millones de personas, que encabezó la presidencia de una de las economías más grandes de América Latina, y que terminó con la mirada perdida, sin aliados, sin respaldo político, y, según muchos, sin alma. Enrique Peña Nieto fue el rostro joven del nuevo PRI. Era el hombre perfecto en el momento perfecto, telegénico, carismático, impulsado por Televisa y rodeado de una narrativa romántica con la estrella de telenovelas Angélica Rivera. Durante años, el país lo vio como un símbolo de esperanza, hasta que la verdad comenzó a derramarse como veneno: corrupción sin control, contratos fraudulentos, represión a estudiantes, desapariciones forzadas como la de Ayotzinapa, el escándalo de la Casa Blanca, y una red de saqueo que dejó heridas abiertas en cada rincón de México. Pero lo que nadie imaginó fue lo que vendría después de su sexenio. Peña Nieto desapareció de la escena pública como un fantasma. Huyó de México. Se refugió en España, entre lujos y residencias exclusivas. Intentó reinventarse con una nueva pareja, con una vida discreta, pero las investigaciones de la Fiscalía General, las filtraciones de la UIF, las acusaciones de Emilio Lozoya, el caso Odebrecht, y las traiciones internas del PRI lo alcanzaron como un golpe de martillo en la espalda hoy, mientras algunos aseguran que está enfermo, que vive solo y vigilado en Madrid, otros afirman que su fortuna ha sido congelada, que sus propiedades han sido embargadas y que vive sumido en una depresión profunda, aislado de todo. Sus hijos han tomado distancia. Su exesposa lo ha señalado públicamente. Sus antiguos aliados lo niegan. Y su legado ha sido reducido a memes, burlas y el desprecio colectivo. ¿Qué pasó con Enrique Peña Nieto realmente? ¿Cómo terminó uno de los presidentes más mediáticos, más protegidos, más poderosos del México contemporáneo, hundido en el abandono y la vergüenza? Aquí no hay filtros. No hay protección. No hay pactos con el silencio. Esta es la historia completa, descarnada, emocional y reveladora del trágico final de Enrique Peña Nieto. ¿Te has preguntado qué ocurre con los hombres poderosos cuando el mundo deja de temerles, y también deja de quererlos? ¿Qué pasa cuando se apaga la última cámara, cuando ya no hay aplausos, ni discursos, ni privilegios, ni guardaespaldas, ni leales dispuestos a morir por él? Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo, y lo perdió todo. Esta es la historia del expresidente Enrique Peña Nieto, y lo que estás a punto de escuchar no es una biografía, es un grito ahogado. Un final que nadie quiso contar y una verdad que va mucho más allá de la política. Durante años, Enrique Peña Nieto fue el protagonista de un espectáculo perfectamente construido. Gobernador joven del Estado de México, impulsado por la maquinaria del PRI y con una imagen hecha a la medida por los medios de comunicación más poderosos del país. La televisión lo convirtió en héroe nacional. Le dieron una esposa de telenovela. Un matrimonio de cuento. Lo vendieron como la renovación del sistema, pero tras el telón, lo que se cosía era un infierno. Escándalos como la Casa Blanca de Angélica Rivera, una mansión multimillonaria entregada por un contratista del gobierno,
los contratos amañados con OHL, los desvíos documentados por la estafa maestra, la represión brutal en Nochixtlán, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la fuga y recaptura del Chapo Guzmán, los sobornos de Odebrecht. Todo eso convirtió su sexenio en uno de los más oscuros y cuestionados de la historia reciente de México, pero eso fue solo el principio, porque cuando dejó el poder, Peña Nieto no volvió a su casa, se exilió. Se fue a vivir a Madrid, en un lujoso complejo de nombre Valle de los Caídos del Rey, rodeado de élites, lejos del pueblo que alguna vez gobernó. Intentó rehacer su vida con una modelo, Tania Ruiz. Se dejó ver en restaurantes de lujo, en eventos privados, fingiendo normalidad, pero el imperio que construyó con pactos secretos comenzó a derrumbarse. La unidad de inteligencia financiera congeló sus cuentas. La Fiscalía General lo investigó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Su nombre apareció en testimonios clave del caso Lozoya, revelando redes de corrupción que salpicaron a medio gabinete. Sus viejos amigos del PRI comenzaron a voltear la cara. Nadie quiso defenderlo. Nadie quiso cargar con su herencia y entonces, desapareció sin entrevistas, sin comunicados, sin apariciones públicas, solo rumores, rumores que hablan de enfermedad, de soledad de un hombre perseguido. Vida personal y los amores. La vida personal de Enrique Peña Nieto, al igual que su carrera política, está marcada por contrastes profundos, por historias que se entrelazan entre lo público y lo privado, entre la imagen cuidadosamente construida y la realidad compleja que pocas veces ha querido mostrar. Para entender a Peña Nieto como ser humano es necesario adentrarse en un terreno donde las emociones, los afectos y las decisiones personales juegan un papel tan decisivo como las estrategias políticas, y donde los amores y desamores revelan tanto o más que sus discursos y apariciones públicas. Desde muy joven, Enrique aprendió que su vida privada debía ser manejada con la misma precisión que sus apariciones públicas. La familia siempre fue un pilar fundamental, pero también una fuente de presiones y expectativas. Crecer bajo el peso de un apellido ligado al poder y a la política implicaba sacrificar parte de su libertad emocional, vivir con el constante escrutinio de quienes esperaban que su vida personal fuera ejemplo y bandera de un hombre íntegro y sólido. Sin embargo, esa imagen nunca fue completamente cierta. Detrás de las cámaras y las sonrisas, Peña Nieto enfrentó tensiones y contradicciones que marcaron profundamente su vida amorosa. Su primer matrimonio con Mónica Pretelini fue, para muchos, un intento de consolidar una figura de hombre familiar y estable. Mónica representaba no solo una compañera, sino también un ancla que mantenía a Peña Nieto conectado con sus raíces más sencillas y auténticas. Sin embargo, la relación estuvo llena de altibajos, marcada por las exigencias de una carrera política en ascenso y las presiones de la vida pública. La muerte inesperada de Mónica en 2007 fue un golpe devastador para Enrique, un momento de profunda soledad y reflexión que, aunque poco expuesto en los medios, dejó huellas imborrables en su vida. Este episodio evidenció que, detrás del político carismático, había un hombre vulnerable que enfrentaba pérdidas y dolores personales que no podían ser maquillados ni con discursos ni con campañas mediáticas. Tras un periodo de duelo, la vida amorosa de Peña Nieto tomó un giro que no solo impactó su vida privada, sino también su imagen pública de manera trascendental. Su relación con Angélica Rivera, una de las actrices más reconocidas y queridas de México, fue una mezcla de amor, estrategia y polémica. El matrimonio fue ampliamente exhibido en medios de comunicación, convertido en un símbolo de glamour y estabilidad, una pareja ideal que parecía reflejar la imagen de un presidente cercano a la gente y moderno. Sin embargo, detrás del brillo y la atención constante, las cosas no fueron tan simples ni tan perfectas como parecían. El contraste entre la vida política y la personal se hizo evidente cuando comenzaron a surgir rumores y escándalos que cuestionaban la autenticidad de ese matrimonio. La presión de mantener una imagen impecable frente a la opinión pública obligó a Peña Nieto a vivir bajo un escrutinio constante, donde cada gesto, cada aparición y cada palabra eran analizados en busca de señales de conflictos o debilidades. La pareja enfrentó múltiples desafíos, desde diferencias personales hasta críticas feroces por parte de la prensa y de sectores de la sociedad que los acusaban de representar un México superficial y desconectado de las verdaderas necesidades del pueblo. Además, se supo que Enrique Peña Nieto mantuvo otras relaciones amorosas que, aunque menos publicitadas, dejaron marcas importantes en su vida. Estos vínculos, muchas veces envueltos en secretismos y controversias, revelan un hombre que, más allá del poder y la fama, buscaba afecto, comprensión y quizás una identidad que el ámbito político no le permitía expresar plenamente. En este sentido, su vida amorosa refleja las tensiones de un personaje que oscila entre la autenticidad y la construcción mediática, entre lo privado y lo público, entre el hombre que fue y el que quiso ser. La vida familiar también fue un espacio de contradicciones.
Peña Nieto es padre de varios hijos, y aunque intentó proyectar una imagen de padre presente y dedicado, fuentes cercanas indican que el ritmo frenético de su carrera política, junto con las múltiples demandas de la esfera pública, dificultaron en muchos momentos establecer vínculos profundos y constantes con su familia. Este alejamiento emocional, muchas veces invisibilizado por la prensa, habla de un costo personal alto que acompañó su ascenso y posterior caída. En resumen, la vida personal y amorosa de Enrique Peña Nieto no puede entenderse sin reconocer las tensiones entre la construcción de una imagen pública idealizada y las complejidades y vulnerabilidades propias de cualquier ser humano. Detrás del político, existe un hombre que amó, perdió, se reinventó y enfrentó las contradicciones de vivir en un mundo donde el poder muchas veces se impone sobre los sentimientos y la verdad. Este retrato íntimo de Peña Nieto es esencial para comprender no solo su historia, sino también las sombras que lo acompañaron durante toda su vida pública y que, de alguna manera, contribuyeron a su trágico final. El gobierno federal de Enrique Peña Nieto, conquistas y escándalos. El gobierno federal de Enrique Peña Nieto, que abarcó de 2012 a 2018, se presentó ante el país y el mundo como una era de transformación, modernización y progreso. Su llegada a la presidencia estuvo marcada por la promesa de un México renovado, donde las reformas estructurales abrirían las puertas al desarrollo económico, a la justicia social y a una mayor transparencia en el ejercicio del poder. Sin embargo, esa narrativa oficial contrastaba con una realidad cada vez más compleja, donde las conquistas políticas y económicas se mezclaban con escándalos que erosionaron la confianza ciudadana y pusieron en entredicho la legitimidad y la capacidad del gobierno para gobernar. Desde el inicio de su administración, Peña Nieto impulsó una serie de reformas que fueron presentadas como necesarias para impulsar el crecimiento y la competitividad de México en el contexto global. La reforma energética, que abrió el sector petrolero y energético a la inversión privada después de más de 75 años de monopolio estatal, fue quizá la más emblemática y controversial. Este cambio representó para muchos un giro radical y una apuesta arriesgada, que prometía atraer capital, tecnología y eficiencia, pero que también generó fuertes resistencias, debates y un sentimiento de traición en sectores nacionalistas y trabajadores del sector público. La reforma educativa, otra de las grandes banderas de su gobierno, buscó introducir evaluaciones para maestros y mecanismos para mejorar la calidad educativa. Sin embargo, la implementación fue caótica y generó enfrentamientos con sindicatos, protestas masivas y una crisis profunda en el sistema escolar. Las promesas de mejorar la educación chocaron con la realidad de un país donde la desigualdad y la falta de infraestructura limitaban cualquier intento de cambio efectivo, y donde la oposición política y social aprovechó cada tropiezo para desgastar la imagen del gobierno. En el terreno económico, Peña Nieto logró mantener un crecimiento moderado, apoyado en políticas de austeridad, incentivos fiscales y acuerdos comerciales que ampliaron la apertura de México al mundo. Se promovieron proyectos de infraestructura y conectividad, como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que representaba una obra emblemática de modernización. Sin embargo, detrás de estos logros hubo denuncias de sobrecostos, corrupción y conflictos de interés que comenzaron a salir a la luz y a generar un clima de desconfianza creciente. La seguridad pública fue uno de los puntos más delicados y dolorosos de su administración. A pesar de las promesas de combatir la violencia y reducir los índices de criminalidad, durante esos 6 años se vivieron episodios de extrema violencia, desapariciones forzadas y abusos de autoridad que marcaron la memoria colectiva. El caso más emblemático y desgarrador fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un evento que sacudió no solo a México, sino al mundo entero, y que evidenció las fallas profundas en la estrategia de seguridad y la impunidad que permeaba las instituciones encargadas de proteger a la sociedad. Los escándalos de corrupción fueron una constante que minaron la imagen del gobierno y del propio Peña Nieto. Desde contratos irregulares, favorecimientos a empresas vinculadas a amigos y familiares, hasta casos de enriquecimiento ilícito, la corrupción se convirtió en una sombra que acompañó cada paso de la administración. El caso de la llamada Casa Blanca, una mansión en las lomas de Chapultepec vinculada a su esposa Angélica Rivera y a contratistas gubernamentales, fue un punto de quiebre en la percepción pública, al demostrar la falta de ética y transparencia que muchos ya sospechaban. A pesar de estos problemas, el gobierno de Peña Nieto logró avanzar en la firma y ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, una renovación del antiguo TLC que buscaba mantener la integración económica y comercial en la región. Este acuerdo fue presentado como una de las grandes victorias diplomáticas y económicas de su administración, un logro que, sin embargo, no fue suficiente para compensar la creciente insatisfacción social. En materia política, Peña Nieto mostró una habilidad notable para manejar las alianzas y negociar con distintos actores.
manteniendo el control del PRI y su influencia en el Congreso. Sin embargo, esta capacidad también implicó pactos opacos y acuerdos que dejaron fuera a la ciudadanía y fomentaron el distanciamiento entre gobierno y pueblo. La falta de apertura y la concentración del poder alimentaron la percepción de un régimen alejado de la realidad y poco dispuesto a escuchar las demandas populares. El final de su mandato estuvo marcado por un rechazo contundente en las encuestas y en la opinión pública, reflejo de una acumulación de decepciones, frustraciones y la sensación generalizada de que México había perdido una oportunidad histórica para cambiar. Las marchas, protestas y movimientos sociales se multiplicaron, reclamando justicia, transparencia y un nuevo rumbo. Peña Nieto dejó el cargo con una aprobación mínima, convertido en símbolo de un ciclo político agotado y cuestionado. En resumen, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto fue un periodo de grandes contradicciones, donde las conquistas en reformas estructurales y acuerdos internacionales se vieron opacadas por la violencia, la corrupción y la pérdida de confianza ciudadana. Fue un mandato que dejó huellas profundas en la historia reciente de México, con enseñanzas dolorosas sobre los límites del poder y las consecuencias de alejarse de la verdad y la justicia. Polémicas. La presidencia de Enrique Peña Nieto estuvo marcada por una serie de polémicas y crisis que no solo sacudieron su gobierno, sino que también dejaron cicatrices profundas en la sociedad mexicana, reflejando las tensiones, contradicciones y retos de un país en busca de rumbo. Desde el inicio de su mandato, Peña Nieto enfrentó escenarios complejos donde cada decisión parecía abrir la puerta a nuevos conflictos, revelando los límites de su liderazgo y la fragilidad de sus promesas de cambio. Una de las crisis más significativas y que marcó para siempre la percepción de su gobierno fue el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Este episodio desgarrador, que conmocionó a México y al mundo, puso al descubierto la grave crisis de derechos humanos y la profunda corrupción e impunidad en los sistemas de seguridad y justicia. La incapacidad del gobierno para resolver el caso de manera transparente y eficaz desató una ola de protestas masivas, indignación ciudadana y cuestionamientos internacionales, erosionando la legitimidad de Peña Nieto y generando un ambiente de desconfianza permanente simultáneamente. La violencia en el país alcanzó niveles alarmantes durante su administración, con cifras récord de homicidios, enfrentamientos entre grupos criminales y un aumento en los casos de desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos. La estrategia de seguridad, basada en la continuidad de la llamada guerra contra el narcotráfico, fue ampliamente criticada por su ineficacia y por el sufrimiento que provocó en comunidades enteras. La falta de resultados palpables y el creciente desgaste institucional evidenciaron las fallas estructurales de un sistema incapaz de proteger a su población y garantizar justicia. El ámbito de la corrupción fue otra fuente constante de crisis durante su presidencia. Desde los primeros años, surgieron denuncias y escándalos relacionados con contratos gubernamentales, enriquecimiento ilícito y conflictos de interés. El más emblemático de estos escándalos fue el de la llamada Casa Blanca, una mansión vinculada a su esposa Angélica Rivera y a un contratista que recibió jugosos contratos del gobierno federal. La revelación de esta propiedad y la falta de explicaciones convincentes provocó un rechazo generalizado y puso en tela de juicio la ética y transparencia de Peña Nieto y su equipo, pero la lista de controversias no terminó ahí. A lo largo de su mandato, se dieron a conocer numerosos casos de nepotismo, favoritismos y desvío de recursos públicos que alcanzaron a varios miembros de su gabinete y círculos cercanos. Las investigaciones periodísticas y judiciales, aunque a menudo lentas y parciales, arrojaron luz sobre un entramado de corrupción que afectó no solo la imagen del presidente, sino la confianza de los mexicanos en sus instituciones. Además, Peña Nieto enfrentó críticas severas por su manejo de crisis sociales y políticas. La respuesta gubernamental ante movimientos sociales, protestas estudiantiles y demandas indígenas fue muchas veces percibida como insensible, represiva o tardía, profundizando la brecha entre el Estado y diversos sectores de la población. La falta de diálogo y apertura contribuyó a una sensación generalizada de desencanto y marginación, que se tradujo en un ambiente político cada vez más polarizado y conflictivo. La relación con los medios de comunicación también estuvo plagada de tensiones y controversias. Se denunciaron intentos de manipulación informativa, acuerdos con periodistas y medios, así como la utilización de campañas de desprestigio contra críticos y opositores. Este control mediático buscaba proteger la imagen presidencial, pero terminó por minar la credibilidad y generar un ambiente de censura y autocensura que afectó el debate público y la transparencia. Finalmente, hacia el final de su mandato, Enrique Peña Nieto enfrentó la creciente desaprobación ciudadana y el cuestionamiento abierto de su legitimidad. La suma de todas estas crisis y polémicas provocó un desgaste irreparable,
que se reflejó en protestas masivas, movimientos sociales vigorosos y una pérdida de autoridad que preparó el camino para un cambio político radical en México. En conclusión, las polémicas y crisis que marcaron la presidencia de Enrique Peña Nieto no solo revelaron las profundas fallas de su gobierno, sino que también dejaron una herida abierta en la sociedad mexicana. Fueron años donde la promesa de transformación chocó con la realidad de la corrupción, la violencia y la impunidad, enseñanzas dolorosas que hoy aún resuenan en el México contemporáneo y que configuran el legado ambiguo y complejo de una era presidencial. El declive político de Enrique Peña Nieto se configuró como un proceso implacable, marcado por una caída vertiginosa desde la cima del poder hasta un aislamiento casi absoluto, un descenso que no solo reflejó el desgaste de su figura pública, sino también la transformación profunda de un país que decidió romper con un ciclo de opacidad, corrupción y desilusión. Este proceso comenzó a gestarse desde los primeros años de su presidencia, cuando las promesas de cambio y modernización comenzaron a enfrentarse con la realidad cruda de un México dividido, donde las heridas sociales y las demandas ciudadanas crecían mientras la clase política se mostraba cada vez más desconectada y reacia a escuchar. La pérdida de legitimidad de Peña Nieto no fue un fenómeno súbito ni accidental, fue el resultado acumulativo de errores estratégicos, escándalos que explotaron en los medios y en la opinión pública, y la incapacidad para ofrecer respuestas satisfactorias a las crisis que atravesaron su administración. La tragedia de Ayotzinapa, que simbolizó la falla estructural de las instituciones y la impunidad generalizada, se convirtió en un emblema de la descomposición política y moral del gobierno, generando una fractura irreparable con la sociedad civil y las fuerzas democráticas que exigían justicia y verdad. Este evento no solo afectó la percepción del presidente, sino que abrió una brecha imposible de cerrar, un abismo de desconfianza que se extendió a múltiples ámbitos. Al mismo tiempo, la continuidad de la violencia, la inseguridad rampante y los casos recurrentes de corrupción sistematizada generaron un clima de desencanto generalizado, donde la esperanza de un México mejor se fue diluyendo entre promesas incumplidas y acciones insuficientes. Peña Nieto se convirtió, para muchos, en el símbolo de un régimen agotado, incapaz de renovarse y responder a los retos de un país que clamaba por cambios profundos y auténticos. Su figura fue gradualmente desacreditada por una combinación de mala gestión, falta de sensibilidad política y la percepción creciente de que su gobierno priorizaba intereses personales y de grupo por encima del bienestar nacional. El desgaste político también tuvo su reflejo en el interior de su partido, el PRI, que vio cómo su hegemonía se desmoronaba frente al auge de nuevas fuerzas políticas y el surgimiento de un electorado más crítico y exigente. Las alianzas tácticas, las maniobras políticas y las campañas mediáticas ya no eran suficientes para sostener una imagen de poder y éxito. El reclamo ciudadano era por transparencia, rendición de cuentas y una nueva forma de gobernar. Peña Nieto, atrapado en un esquema tradicional de poder, no pudo adaptarse a esta nueva realidad, y su incapacidad para conectar con el sentir popular aceleró su caída. Finalmente, el trágico final de Enrique Peña Nieto como figura pública y política se consumó en la derrota electoral de 2018. Cuando perdió la presidencia ante un candidato que prometía romper con el pasado y poner fin a los vicios del régimen. Más allá de la pérdida del cargo, este momento simbolizó el cierre de un capítulo oscuro y controversial en la historia reciente de México, un punto de inflexión que marcó el rechazo masivo a las prácticas y valores que Peña Nieto encarnó. La transición no solo fue política, sino también moral y social, reflejando el anhelo de una sociedad que decidió dar vuelta a la página y buscar un futuro distinto. En los años posteriores, la figura de Peña Nieto se mantuvo en el ojo público, pero su protagonismo decayó considerablemente. Los escándalos siguieron aflorando, las investigaciones judiciales sobre actos de corrupción se intensificaron y su imagen quedó irremediablemente ligada a un legado de contradicciones, fallas y un gobierno que prometió mucho pero entregó poco. Su vida después de la presidencia estuvo marcada por el silencio y la distancia, un retiro forzado que contrastaba con la notoriedad que alguna vez tuvo, y que dejaba en evidencia el alto costo personal y político de una carrera que terminó en caída libre. Este desenlace no solo representa el fin de una era, sino que también es una advertencia para las futuras generaciones y para la política mexicana en su conjunto. La historia de Enrique Peña Nieto, con todas sus conquistas, polémicas y fracasos, es un relato profundamente humano y doloroso que pone en evidencia la fragilidad del poder cuando se sustenta en la opacidad y la desconexión con la sociedad. Es un recordatorio de que el ejercicio del poder requiere más que carisma o estrategias políticas, demanda ética, compromiso genuino y la capacidad de escuchar y responder a las verdaderas necesidades del pueblo. Así, el trágico final de Enrique Peña Nieto se convierte en un símbolo poderoso de un México que ha decidido no repetir los errores del pasado, que exige rendición de cuentas y que anhela un futuro construido sobre la verdad, la justicia y la esperanza renovada.
Su historia queda inscrita en las páginas de la política nacional como un capítulo complejo, lleno de enseñanzas, advertencias y una invitación a reflexionar sobre el rumbo que debe tomar una nación que busca reconciliarse consigo misma y con su destino. Y esta historia te impactó y quieres conocer más sobre las verdades ocultas, los personajes y los momentos decisivos que han marcado a México y al mundo, este es tu lugar. Aquí no encontrarás versiones superficiales ni resúmenes, te ofreceremos relatos completos, profundos y con la intensidad que merecen, para que entiendas cada detalle, cada causa y cada consecuencia. No te pierdas nuestros próximos videos donde seguiremos explorando las vidas, los éxitos y las caídas de quienes han dejado huella en la historia, con análisis rigurosos y una narrativa que te atrapará desde el primer segundo. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad que busca la verdad y la reflexión, porque el conocimiento es poder y juntos podemos construir un México más informado, justo y consciente. Haz clic en el botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún contenido exclusivo y acompáñanos en este viaje que apenas comienza. Porque entender el pasado es la clave para transformar el futuro. Por sus propios errores, y por sus propios fantasmas, ¿dónde están hoy sus hijos? ¿Qué pasó con Angélica Rivera? ¿Por qué su nueva pareja ya no aparece a su lado? ¿Por qué se habla de tristeza profunda, de aislamiento, de vigilancia internacional? ¿Y qué papel juega el gobierno actual en este silencio inquietante? La verdad es que Enrique Peña Nieto no cayó en un solo día. Cayó poco a poco entre traiciones, escándalos, exilios, investigaciones y abandono. Su rostro, que una vez ocupó portadas de revistas como el hombre más guapo del poder, hoy es símbolo de burla, de fracaso y de desilusión, y lo más trágico, es que ya no queda nadie que quiera defenderlo, ni el sistema, ni el partido, ni la gente ni su familia. Esta es la historia que el poder intentó ocultar, la historia del derrumbe personal, emocional, político y social de un expresidente que creyó ser intocable, la historia de un México que despertó, y dejó atrás a su símbolo más mediático. Quédate con nosotros, porque lo que vas a ver no es ficción, es una caída real, una caída dolorosa, una caída trágica. Los orígenes de Enrique Peña Nieto. Antes de ser el rostro más mediático del poder en México, antes de ocupar la silla presidencial, antes de caminar entre empresarios, mandatarios y cámaras que lo seguían como si fuera una estrella del espectáculo. Antes de todo eso, Enrique Peña Nieto fue solo un niño criado en Atlacomulco, Estado de México, dentro de una familia marcada por la ambición, la tradición política y una historia silenciosa de expectativas y presiones que lo moldearían para siempre. Su historia no comienza en Los Pinos, ni en Televisa, ni siquiera en su ascenso meteórico dentro del PRI. Comienza mucho antes, en una tierra profundamente conectada con el poder, Atlacomulco, cuna de una de las redes políticas más influyentes y oscuras de la historia mexicana contemporánea. Enrique nació el 20 de julio de 1966, en el seno de una familia donde el poder no era una posibilidad, era una meta. Su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, fue ingeniero y funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su madre, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, una maestra que inculcó desde temprano la disciplina, el recato y el sentido de deber. Pero más allá de sus progenitores inmediatos, lo que marcó a Enrique desde la cuna fue el peso del apellido y la sangre. La familia del Mazo no era una familia común. Era una dinastía. Alfredo del Mazo Vélez, tío abuelo de Enrique, fue gobernador del Estado de México y uno de los fundadores del llamado Grupo Atlacomulco, un colectivo de políticos priistas ligados a las élites más conservadoras, cuya influencia se extendía como una telaraña por todo el país. Esa pertenencia de sangre significaba que Enrique no era un niño cualquiera. Desde muy pequeño, se sabía observado, exigido, dirigido hacia un destino que no estaba del todo en sus manos. En sus años escolares, Enrique Peña Nieto mostró una inteligencia silenciosa, una capacidad de adaptación sorprendente y, sobre todo, una habilidad precoz para agradar. No era el mejor estudiante, pero era encantador. No era el más brillante, pero sabía cuándo sonreír, cuándo callar y cuándo quedar bien con la persona adecuada. Esa habilidad, casi instintiva, lo acompañaría toda su vida, agradar, seducir, proyectar seguridad incluso cuando no la tenía. En su adolescencia, el joven Enrique comenzó a empaparse del lenguaje del poder. Participaba en actos partidistas acompañando a su padre, escuchaba conversaciones de café en las que se hablaba de candidaturas, campañas y pactos. No le enseñaron a jugar fútbol, le enseñaron a ganar elecciones, pero no todo en su infancia era privilegio. También hubo una exigencia silenciosa, una falta de afecto emocional profunda, una vida familiar estricta en la que el fracaso no era una opción. Enrique creció con la presión de representar a su familia,
de convertirse en el heredero moderno de una estirpe política. Desde joven se le veía como el próximo del Mazo, y aunque en muchos momentos expresó dudas sobre seguir ese camino, las puertas que se abrían a su paso eran demasiado grandes, demasiado tentadoras para negarse. Estudió la primaria en el Colegio Columbia, en Toluca, y desde entonces comenzó a pulir su presencia pública. Ya no era solo el niño que obedecía, era el joven que aprendía a fingir seguridad. En la secundaria, según personas cercanas, comenzó a moldear la imagen de caballero encantador, disciplinado en el exterior, pero también inquieto, curioso y consciente de su atractivo. No tardó en darse cuenta de que el carisma podía ser su mejor arma. Su ingreso a la Universidad Panamericana para estudiar Derecho fue casi una formalidad. Allí no se destacó por su profundidad académica, sino por su habilidad de liderazgo y por el círculo de relaciones que empezó a formar. En esos años, su figura tomó forma definitiva. No era un intelectual, no era un luchador social, no era un reformista. Era un operador. Un joven hábil, simpático, dispuesto a seguir las reglas del viejo sistema para, algún día, gobernarlo. Posteriormente, complementó sus estudios con una maestría en Administración de Empresas en el ITSM, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, fortaleciendo la imagen de joven político moderno, empresarial, tecnócrata, pero nunca rebelde. Peña Nieto no estaba allí para cuestionar el sistema, estaba allí para heredarlo, pero su vida personal durante esta etapa ya mostraba las grietas emocionales que más tarde se harían visibles al ojo público. Aunque en público mantenía una imagen impecable, en privado comenzaban a surgir los conflictos, las relaciones turbulentas, las decisiones personales que hablaban de un hombre que muchas veces no sabía quién era, pero sí sabía lo que los demás esperaban de él. No es posible comprender el trágico final de Enrique Peña Nieto sin entender estos orígenes complejos. Porque no se trata solo de un político ambicioso. Se trata de un niño empujado hacia el poder. Un joven moldeado para complacer. Un heredero atrapado entre la tradición familiar, el peso de un sistema corrompido y la imagen que le construyeron desde fuera. En ese espejo roto donde alguna vez creyó verse poderoso, lo que habitaba en realidad era la fragilidad de un hombre destinado a caer. Y es que toda gran tragedia comienza con una promesa. Y la de Peña Nieto, desde la infancia, fue la de convertirse en el hombre perfecto. Pero nadie le enseñó lo que eso costaba. Enrique Peña Nieto no fue un niño común. Su infancia transcurrió entre reuniones silenciosas de adultos donde se discutían estrategias de campaña, designaciones políticas y secretos familiares que jamás se decían en voz alta pero que lo envolvían como un humo invisible que lo intoxicaba desde el alma. Atlacomulco no era solo su lugar de nacimiento, era un ecosistema político cerrado, donde el linaje significaba destino, y donde los hijos no elegían caminos, sino que los heredaban. Desde que comenzó a caminar, se esperaba que supiera comportarse en actos públicos, que no hiciera preguntas incómodas, que saludara con firmeza pero con respeto, que supiera a qué hora callar y cuándo mirar con atención. Era un niño observado, entrenado, programado para agradar. Sus primeros años estuvieron marcados por la presencia distante pero influyente de su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, hombre rígido, serio, acostumbrado a obedecer y a impartir órdenes sin muchas explicaciones. A pesar de que nunca alcanzó los niveles más altos del poder, Gilberto representaba el deber. Era el prototipo del priista silencioso, eficaz, disciplinado y leal. Enrique absorbió esa esencia, pero también sintió, desde temprano, el peso de la invisibilidad emocional. Su madre, Socorro Nieto, más presente y protectora, fue el contrapeso. Maestra de formación, fue ella quien se encargó de moldear los aspectos más públicos de su hijo, su manera de hablar, de vestirse, de presentarse ante los demás. Le enseñó a no llorar en público, a sonreír aunque no tuviera ganas, a no mostrar dudas aunque estuviera aterrorizado por dentro. Enrique aprendió que la infancia de Enrique Peña Nieto. La infancia de Enrique Peña Nieto no puede contarse como la de un niño cualquiera, porque desde el principio fue tratada como una antesala del poder. Nació en un entorno donde el silencio pesaba más que las palabras, donde los gestos eran cuidadosamente observados, donde los errores no se corregían con amor, sino con correcciones secas y miradas que lo juzgaban con dureza. El pequeño Enrique, nacido el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México, no era simplemente el hijo de un funcionario y una maestra. Era, desde la cuna, una pieza más de una maquinaria política con raíces profundas, donde cada movimiento familiar estaba determinado por las expectativas de un apellido que no ofrecía descanso ni compasión. Del Mazo, los primeros años de vida de Enrique estuvieron marcados por una contradicción brutal. Por un lado, el discurso familiar de valores, fe, disciplina y educación. Por el otro,
la presión muda pero constante de representar algo más grande que él mismo. Mientras otros niños corrían por las calles de su barrio, él era llevado a actos públicos, obligado a vestirse como adulto, a sonreír con los dientes apretados, a quedarse quieto durante discursos que no entendía, pero que debía aplaudir porque así se le había enseñado. En su casa, las fotografías no eran de juegos ni celebraciones espontáneas, sino de reuniones políticas, campañas pasadas, hombres de traje que sostenían copas y sonreían para la posteridad. Enrique no creció entre juguetes, creció entre símbolos de poder. Su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, era un hombre de temperamento firme, con una personalidad rígida forjada en el sistema priista clásico, donde la obediencia se premiaba más que la innovación. No era un padre de afectos abiertos, no jugaba con Enrique ni le leía cuentos antes de dormir. Era una figura de autoridad que imponía respeto, y cuyo silencio tenía más fuerza que cualquier grito. Su madre, Socorro Nieto, cumplía el papel tradicional de la mujer educadora y cuidadora, pero también era una mujer ambiciosa, obsesionada con que su hijo no se desviara del destino que ambos habían acordado sin palabras. Enrique debía ser alguien. No por vocación, sino por herencia. Desde la escuela primaria, Enrique vivía una doble vida. Ante los profesores, era aplicado, educado, siempre correcto, pero nunca brillante. Era un niño que aprendió a no destacar por exceso ni a llamar la atención por rebeldía. Sabía que su trabajo no era ser el mejor, sino el más aceptado. No discutía, no desafiaba. Observaba. Aprendía a agradar. A decir lo que se esperaba. A repetir lo que escuchaba. Desarrolló una habilidad casi instintiva para adaptarse a cada escenario, para leer a las personas, para encarnar lo que los demás necesitaban ver en él. Era como si, desde muy joven, hubiese comprendido que la autenticidad era peligrosa, y que lo importante no era ser sincero, sino útil. A menudo pasaba horas solo, mirando por la ventana de su casa mientras sus hermanos jugaban o salían. Enrique no era solitario por naturaleza, sino por imposición. Había un guión que seguir, una conducta que mantener, una imagen que cuidar. Cualquier tropiezo, cualquier escena de berrinche, cualquier travesura infantil, podía interpretarse como una debilidad. En ese ambiente, la espontaneidad fue sacrificada. Y en su lugar, surgió la máscara. Una sonrisa bien colocada, una mirada amable, una postura intachable. Detrás de todo eso, sin embargo, había un niño con miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a ser simplemente un niño. Conforme avanzaba en la adolescencia, Enrique fue rodeado por figuras políticas que lo trataban no como a un joven en formación, sino como a un proyecto. Recibía consejos sobre cómo hablar, cómo mirar a la cámara, cómo saludar, cómo vestirse. Se le enseñó que la estética importaba más que el contenido. Que una buena fotografía podía cerrar una campaña. Que el discurso era importante, sí, pero más importante aún era la imagen. El joven Enrique entendió esto no con palabras, sino con miradas, con gestos, con silencios pesados que marcaban su formación emocional. Había una sensación constante de estar siendo evaluado. No solo por sus padres, sino por toda la red de poder que observaba desde las sombras. El apellido del Mazo era como una marca en la frente, le abría puertas, pero también le cerraba salidas. No podía equivocarse, no podía explorar otros caminos, no podía decidir quién quería ser. Desde pequeño, su futuro ya había sido decidido por otros. A él solo le correspondía aceptarlo, y aunque el entorno era estable en lo material, emocionalmente la casa de los Peña Nieto era una cápsula de presión. Las emociones no se nombraban. La tristeza era vista como la juventud de Enrique. La juventud de Enrique Peña Nieto no fue un territorio de libertad, descubrimiento o rebelión, como suele ser para muchos. Para él, fue una extensión controlada de la infancia que ya había estado marcada por el deber, por las expectativas, por la necesidad constante de representar algo que aún no entendía del todo. Mientras otros jóvenes exploraban sus pasiones, se perdían en amores espontáneos o se desafiaban a sí mismos, Enrique caminaba por un sendero estrecho, pavimentado por el apellido que cargaba en los hombros, por los pactos silenciosos que sus mayores habían tejido mucho antes de que él naciera, y por una estructura política que no le permitía improvisar ni un solo paso. Durante sus años de preparatoria, primero en Toluca y luego en el Colegio Vizcaínas de la Ciudad de México, Enrique desarrolló una habilidad casi quirúrgica para adaptarse. Nunca fue el más brillante, pero sí el más disciplinado. No destacaba por pensamiento crítico, sino por su capacidad para agradar. Aprendió rápido que en ciertos círculos no se premiaba la verdad ni la autenticidad, sino la obediencia, la lealtad silenciosa, la capacidad de encarnar lo que los demás esperaban de uno.
Era el joven que sabía cómo vestir, cómo sonreír en los eventos, cómo hablar sin decir demasiado. Esa destreza lo protegía, pero también lo aislaba. Porque mientras sus compañeros vivían, él actuaba. La universidad no fue diferente. Ingresó a la Universidad Panamericana para estudiar Derecho, no porque soñara con defender causas sociales ni por vocación jurídica, sino porque era parte del plan. Porque era la carrera que abría puertas en el PRI, porque era lo que correspondía. Ahí, Enrique confirmó lo que ya sospechaba desde niño, que la política mexicana no era un camino abierto a talentos espontáneos, sino una red cerrada, endogámica, donde la sangre y los apellidos pesaban más que las ideas. Y él tenía el apellido correcto. Tenía el rostro adecuado. Tenía la sonrisa lista. Sin embargo, por dentro, comenzaban a aparecer las grietas. Había días en los que el joven Enrique se sentía atrapado entre lo que era y lo que fingía ser. Tenía amigos, sí, pero pocos conocían su verdadera esencia. Tenía relaciones, pero casi todas eran tácticas, convenientes, bien vistas. Si alguna vez se enamoró, lo hizo con miedo. Miedo a que el amor lo distrajera del camino que otros habían trazado. Miedo a que un error humano le cerrara una puerta política. Miedo a que alguien descubriera que, detrás del peinado perfecto, del traje impecable y de la cortesía inmaculada, había un joven lleno de preguntas sin respuesta, con inseguridades profundas, con una tristeza que no sabía nombrar. En aquellos años, comenzó también a perfeccionar su imagen pública. Sus mentores, viejos priistas del Estado de México, hombres que llevaban décadas tejiendo redes de poder desde las sombras, lo preparaban como quien pule una estatua. Le enseñaron a hablar en público sin mostrar emoción, a caminar con autoridad sin parecer arrogante, a dar entrevistas sin decir nada. Se convirtió en un producto. Y como todo producto político, fue diseñado para venderse, no para ser comprendido. Aunque ya estaba siendo promovido dentro de ciertos círculos del PRI mexiquense, Peña Nieto todavía no tenía un cargo relevante. Pero su presencia comenzaba a notarse en eventos locales, en reuniones cerradas, en fiestas organizadas por la élite del poder. Ahí, mientras otros jóvenes buscaban trabajo, él ya estaba siendo probado, observado, considerado. Porque en Atlacomulco y en Toluca se hablaba ya de ese muchacho Peña Nieto, que tenía buena presencia, que hablaba poco, que no hacía olas. Y eso, en la política del PRI, era una virtud. Lo más doloroso de esa etapa fue que, mientras ascendía socialmente, emocionalmente comenzaba a vaciarse. Su identidad real, sus pasiones, sus miedos, sus deseos personales, se iban apagando lentamente. No había espacio para la introspección, ni tiempo para descubrir qué quería ser en realidad. Todo giraba en torno a lo que debía ser. A cómo agradar. A cómo evitar errores. A cómo convertirse en lo que su abuelo y su padre nunca lograron del todo, una figura presidencial. Pero ese objetivo no venía sin costos. Enrique comenzó a sufrir en silencio. No podía mostrar dudas, no podía confesar que a veces se sentía solo, que no sabía si quería esa vida, que tal vez prefería algo más sencillo, más auténtico, más humano. Cada vez que pensaba en eso, se reprimía. Porque en su mundo, las emociones no eran válidas. Porque un hombre del PRI no llora, no duda, no se queja. Y menos aún si es del Mazo por sangre, Peña por apellido y político por obligación. Así se forjó su juventud. No entre libros ni aventuras, sino entre espejos. Espejos que le devolvían la imagen de lo que otros querían ver, pero que nunca le mostraban quién era realmente. Y esa ausencia de sí mismo, esa identidad robada, marcaría todo lo que vendría después. Porque ningún político, por más alto que suba, puede escapar para siempre de la verdad, que si no sabes quién eres, no sabrás qué hacer cuando el poder se derrumbe. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, ese colapso ya había empezado, desde mucho antes de llegar a Los Pinos. El primer paso de Enrique Peña Nieto en la vida política. El primer paso de Enrique Peña Nieto en la vida política no fue un salto, ni una conquista impulsiva, ni una epifanía personal, fue un movimiento cuidadosamente orquestado por manos invisibles, por padrinos silenciosos, por acuerdos que nunca se firmaron en papel pero que eran más firmes que cualquier contrato. Fue, desde el principio, una transición mecánica, casi inevitable, como si el joven Enrique hubiese sido llevado de la mano hasta la puerta del poder y, sin preguntar, la hubiese abierto. No hubo resistencia. No hubo dudas. Solo una aceptación muda, obediente, de que el camino ya estaba decidido mucho antes de que él comenzara a caminarlo. Cuando apenas tenía poco más de 20 años, Peña Nieto ya era una figura conocida en los círculos internos del PRI del Estado de México. Su presencia en eventos, su apellido, su físico impecable,
su manera mesurada de hablar y su capacidad para mantenerse dentro del guión sin desviarse jamás, lo convirtieron en un elemento valioso para quienes manejaban los hilos del poder en la región. No necesitaba levantar la voz, ni pelear espacios, ni demostrar superioridad intelectual. Su mayor habilidad era convertirse en el rostro ideal para representar a un sistema que ya no buscaba líderes con convicción, sino administradores del poder que supieran seguir órdenes sin hacer preguntas. Su primer encargo formal llegó sin sorpresa, como una continuación natural de todo lo que había vivido. Fue nombrado jefe del área de finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI. Era un cargo modesto, burocrático, sin brillo mediático, pero con un valor simbólico inmenso. Significaba que había sido aceptado, que la maquinaria lo había adoptado, que el sistema le había abierto la primera compuerta. Enrique, como siempre, no celebró, no gritó, no mostró emoción alguna. Simplemente se ajustó el saco, agradeció con una sonrisa suave y asumió la responsabilidad como si fuera un deber familiar más, como si hubiese nacido para eso. Detrás de esa calma había un proceso mucho más profundo. Peña Nieto sabía que ese primer puesto era una prueba, un ensayo para algo más grande, una especie de laboratorio donde demostraría no su talento, sino su capacidad para encajar, para permanecer, para no cometer errores. El PRI no perdonaba deslices. Una palabra mal dicha, una traición mínima, una duda visible en el rostro podían significar el fin. Y Enrique, que había sido entrenado desde la infancia para no mostrar vulnerabilidad, para hablar sin decir y para moverse sin molestar, entendía mejor que nadie que, en política, el silencio puede ser más útil que cualquier discurso. Con el tiempo, su presencia se fue fortaleciendo en la estructura del partido. No lo hacía a través de discursos apasionados ni de iniciativas personales, sino con algo más difícil de detectar y de combatir, la constancia. Peña Nieto estaba siempre ahí. En los actos. En las reuniones. En las fotos. En los saludos. Era el joven que todos reconocían, que nadie temía, pero que todos sabían que estaba subiendo. No porque empujara, sino porque lo estaban empujando. No porque brillara, sino porque le estaban puliendo. Su primer cargo público llegó en 2003, como diputado local por el Distrito 13 en el Congreso del Estado de México. A partir de ahí, comenzó a perfilarse no solo como una promesa, sino como un producto terminado. Desde el primer día en el Congreso, su comportamiento fue el de un hombre que ya tenía un destino marcado. No debatía con pasión, no confrontaba ideas, no buscaba protagonismo legislativo. Lo suyo era el control, el equilibrio, la imagen. Sabía que su paso por esa cámara era transitorio. Sabía que no estaba ahí para legislar, sino para acumular puntos dentro de una escalera que otros ya le habían construido. Lo más perturbador de ese primer paso en la política fue que, aunque Enrique parecía avanzar con paso firme, por dentro comenzaba a vaciarse aún más. Cuanto más se acercaba al poder, más se alejaba de sí mismo. Cada día era una representación. Cada entrevista, un ejercicio de control. Cada reunión, una coreografía ensayada. Su rostro comenzaba a volverse famoso, pero su voz interna se apagaba. No se cuestionaba. No soñaba. No proponía. Solo ejecutaba. Como un actor atrapado en un papel que no eligió, pero que interpreta con tanta precisión que el público lo aplaude, sin saber que, al terminar la función, el escenario queda vacío y el actor, completamente solo. Así comenzó la carrera política de Enrique Peña Nieto, no como una vocación genuina, sino como una misión heredada. No como un acto de voluntad, sino como el cumplimiento de un guión escrito por otros. Y ese primer paso, tan impecable por fuera como vacío por dentro, fue la piedra angular de una construcción que algún día, al alcanzar la cima, colapsaría no por la fuerza de sus enemigos, sino por el peso insoportable de todo lo que había silenciado para llegar ahí. Ascensión meteórica de Enrique Peña Nieto al gobierno del Estado de México. La ascensión de Enrique Peña Nieto al gobierno del Estado de México no fue simplemente el resultado de méritos individuales ni de una trayectoria política común, fue el producto de un entramado complejo de influencias, alianzas y estrategias cuidadosamente orquestadas que revelan los entresijos del poder en uno de los estados más emblemáticos y complicados del país. La llegada de Peña Nieto a la gubernatura en 2005 marcó un antes y un después no solo en su carrera, sino en la historia política del Estado de México, un territorio caracterizado por su extensión, su población heterogénea y sus dinámicas de poder profundamente arraigadas. Desde el inicio, Peña Nieto fue presentado como el candidato del cambio, el rostro joven y renovado que prometía modernizar al Estado, combatir la corrupción y acercar la política a la gente común. Esta narrativa fue cuidadosamente construida por un equipo de estrategas y especialistas en imagen que entendieron la necesidad de maquillar un sistema político desgastado,
ofreciendo al electorado una figura carismática, confiable y accesible. Sin embargo, detrás de esa imagen pública impecable, la realidad era mucho más compleja y, en muchos sentidos, contradictoria. Para alcanzar esa posición, Peña Nieto tuvo que navegar por un escenario plagado de enemigos ocultos y aliados incómodos. Su ascenso no fue lineal ni exento de conflictos internos dentro del PRI, donde las luchas por el poder, las negociaciones oscuras y los pactos de última hora eran moneda corriente. A pesar de contar con el respaldo del llamado Grupo Atlacomulco, una facción tradicional y poderosa dentro del partido que había dominado la política mexiquense durante décadas, Peña Nieto debió demostrar que era capaz de manejar las tensiones y expectativas de ese círculo cerrado. Al tiempo que mantenía una imagen pública favorable ante un electorado cada vez más escéptico y exigente durante la campaña electoral, Enrique desplegó una estrategia que combinaba discursos emotivos con una puesta en escena impecable. Se mostraba cercano, sonriente y seguro, transmitiendo la idea de un líder capaz de transformar la realidad social sin alterar las estructuras del poder que lo respaldaban. Esta dualidad fue uno de sus mayores aciertos, lograr conectar con la gente, generando empatía, mientras consolidaba su posición dentro de una maquinaria política implacable y calculadora. Una vez en el gobierno, Peña Nieto enfrentó el enorme desafío de administrar un estado con más de 15 millones de habitantes, con problemas profundos en seguridad, pobreza, educación y servicios públicos. Su gestión estuvo marcada por un esfuerzo constante por mejorar la imagen del Estado, impulsando proyectos de infraestructura y programas sociales que fueron ampliamente difundidos en medios de comunicación, pero que, en muchos casos, resultaron superficiales y con poco impacto real en las comunidades más vulnerables. Además, su administración estuvo rodeada de polémicas y acusaciones de corrupción, favoritismos y autoritarismo, aspectos que comenzaron a erosionar lentamente la confianza que había construido durante la campaña. Sin embargo, Peña supo manejar estos escollos con una mezcla de silencio calculado, control mediático y estrategias de distracción, manteniendo siempre una fachada de éxito y eficiencia que le permitió conservar el apoyo de las élites políticas y económicas. En el plano personal, esta etapa también representó un periodo de consolidación para Peña Nieto. Su matrimonio con Angélica Rivera, actriz popular y figura mediática, fue instrumental para reforzar su imagen pública, proyectando la imagen de un hombre cercano a la gente, familiar y moderno. La pareja fue objeto constante de atención, utilizada como parte de una estrategia para humanizar al político y alejarlo de los estigmas asociados a la vieja política. A pesar de los esfuerzos por proyectar estabilidad y progreso, el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México estuvo marcado por una creciente desconexión entre la realidad del pueblo y la narrativa oficial. Las protestas sociales, los escándalos y la violencia creciente eran señales claras de que bajo la superficie brillante existían profundas fracturas que el gobierno prefería ignorar o minimizar. No obstante, Peña Nieto supo capitalizar esos años como plataforma para su siguiente gran salto, la candidatura presidencial. Su ascenso meteórico no fue producto de la casualidad, sino de una estrategia política bien diseñada, que combinaba la habilidad para moverse dentro de los círculos del poder, el manejo experto de la imagen pública y la capacidad de neutralizar críticas y adversarios. Fue un proceso donde cada decisión, cada discurso y cada acción estuvieron calculados para construir el perfil de un líder nacional, preparado para tomar las riendas del país. En definitiva, el periodo de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México fue una etapa decisiva que no solo definió su carrera política, sino que también reveló las complejidades y contradicciones de un sistema político en transformación. Fue el momento en que el joven político que había aprendido a callar sus dudas y esconder sus miedos comenzó a convertirse en la figura pública que conocería todo México, pero que también cargaría con las sombras y los fantasmas que marcarían su trágico final.